¿Me escucha? Sí, la escucho, señorita. Bueno, nosotros decidimos hablar sobre Denzel Washington, quien fue un actor estadounidense que nació en Mount Vernon, en Nueva York, en 1954. Él asistió a la Universidad de Fordham, en la cual es católica, de la Compañía de Jesús. Él en su juventud fue un delincuente, pues por eso fue que acabó en un reformatorio, pero él pudo salir de eso, de ese trance, refugiándose en la fe. También, ya que él sufrió problemas porque fue abusado sexualmente por otros internos. Entonces, él logró salir de ahí por medio de la fe. También encontramos de que él dijo en una entrevista que a él no le importaba el dinero, sino que lo más importante era servir a Dios. Lo que a Denzel Washington lo hace un buen líder es que él es perseverante, ya que pudo, a pesar de que estuvo en la cárcel y todo, él salió adelante trabajando para pagar sus estudios como basurero, barrendero y oficinista, lo que a él lo hace un buen líder, ya que es humilde y perseverante. Otra característica es de que él es el único afroamericano que ha ganado 2 Oscars, lo que es un buen líder para los estadounidenses, ya que lo ven como un ejemplo a seguir. Bueno, por otra parte, también podemos decir que es un buen líder porque insistente y alegre. Pues, como ya he dicho, Suseli, ¿verdad? Pasó por muchas dificultades cuando era joven, e incluso también para ser actor, porque, o sea, por su color a veces lo discriminaban, pero él siempre seguía trabajando duro para su trabajo, a pesar de las dificultades que pasó. Pues se esforzaba en cada papel y pudo lograr ser un gran actor que ganó varios Oscars y estuvo nominado a varios de ellos. Eh, pues también, ¿cómo se llama? Bueno, fue alegre también porque siempre daba como que lo mejor de sí en cada papel y a pesar de que ya era famoso, no significaba para él hacer menos un papel que el otro, ¿verdad? Sino que siempre trabajaba arduo en cada uno de ellos. Y pues también lo que decía Cecilia, ¿verdad? Que es humilde, porque pues a pesar de que él ya tenía varias dinero y todo eso, siempre decía, ¿verdad? Que el dinero en realidad no era lo que importaba, sino que como ha dicho Cecilia, ¿verdad? Era servir a Dios. Y pues no encontramos con una característica negativa en él, simplemente, bueno, lo que encontramos fue que sí ha recaído como que en el alcoholismo varias veces y sí ha tenido que estar en temporadas en clínicas de rehabilitación, pero ha podido salir de eso. O sea, yo considero más de que eso es como una prueba de que es luchador, porque a pesar de que ha recaído, se ha levantado y ha podido seguir con su vida. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Mario Corleto, Sí, yo ¿con voy quién está usted? con Rodrigo. Ah, ok. Buenos días, Wiwi. Buenos días, Rodrigo. Cuenten. Hoy vamos a hablar sobre Gabriel García Márquez. También. Creo que les Entonces, dije que se me pasó, pero bueno, diga. disculpen. Bueno, No, hombre, entonces, fresco. él nació el 6 de marzo de 1927 en Colombia y tiene muchas obras distintivas. Entonces, una que le dio el reconocimiento mundial fue Cien años de soledad, que como anteriormente lo mencionaron, fue después de una crisis que él tuvo. Entonces, su padre, que se llamaba Gabriel, eligió García Márquez, que eran unos telegrafistas del departamento Magdalena, al norte de Colombia. Sí. Y entonces a él le gustaba que lo reconocieran como el hijo de aquel telegrafista de donde era. Entonces, era de Aracataca, si no estoy mal. Aracataca. Entonces, sí. Entonces, dice que a él le gustaba honrar mucho a sus padres y él era alguien muy, muy, muy humilde. Entonces, me gusta eso porque a pesar de todo lo que logró, de todo lo que pudo haber hecho, o sea, siempre se mantuvo humilde y buen ejemplo a seguir. También
A pesar de escasos recursos, o sea, él sí pudo estudiar y destacar y fue becado. Entonces tuvo que trasladarse al centro del país y dice que él siempre fue una persona disciplinada, responsable, siempre era un buen estudiante que se destacaba. Y también dice que llegó a estudiar en la Universidad Nacional de Derecho. Entonces, él también logró estar becado. Ajá, continúe. ¿Estamos? Muy bien. ¿Quién quiere continuar? Yo, No, me falta. Ay, perdón. Iba a continuar, iba a decir algo, Mario. Sí, voy a decir de que, bueno, fue becado y se tuvo que ir al centro del país, ¿verdad? Entonces estuvo en el Colegio Jesuita San José en Barranquilla y posterior a eso se fue al Colegio Jesuita de Bogotá. En San Eh, Bartolomé. y San Bartolomé, creo que sí. Bueno, entre sus obras destacan Relato de un náufrago, El coronel no tiene quien escriba, Los funerales de la mamá grande, El amor en tiempos de cólera, Crónica de una muerte anunciada, El otoño del patriarca y entre muchas otras. Durante el cuarto Congreso de la Lengua Española, Gabriel García Márquez leyó el primer párrafo de su libro 100 años de soledad. Luego de haber leído este párrafo, él mencionó de que por 18 meses él no dejó de escribir ni un solo día hasta que terminó ese libro. Entonces esto dice que Gabriel García Márquez era una persona muy dedicada con respecto a la elaboración de sus obras, ¿verdad? Y que además era una persona con mucha creatividad y tanta creatividad tenía que ser plasmada en cada una de sus obras, ¿verdad? Entonces, su intelectualidad, entusiasmo, pasión por la literatura, su dedicación, su humildad, responsabilidad, disciplina y la creatividad lo llevaron a recibir el Premio Nobel de Literatura. Esto dice también de él de que era una fuente de inspiración para muchas otras personas, las cuales siguieron su ejemplo, ¿verdad? Y llegaron a expandir más como el realismo mágico. Excelente. Muchas gracias, Mario. Eso. Madeline, la escuchamos. ahí está. No sé si me escucho. Sí, te escuchas. Ok. Nosotros estoy con Katia y yo, vamos a hablar de René Descartes. René Descartes se educó en un colegio jesuita llamada un nombre en francés que no puedo pronunciar. Él fue soldado del ejército de Mauricio de Nassau, pero después tuvo un sueño y decidió consagrar su vida a la ciencia. Ahí se le conoce como el filósofo matemático y francés. Se educó como bachiller y licenciado de Derecho. También es el iniciador de la filosofía racionista moderna. Y, bueno, a Katia le está fallando la conexión, así que ella va a decir nosotros. Pero desde mi teléfono. Si no se oye, dale, Katia. Dale. ¿Ya me escuchas? Ya. Formó parte de la revolución científica, cuando empezó todo lo de la época, la filosofía moderna. Una de las negativas era que, bueno, va a depender de la persona, es que se planteó que el hombre y los animales no tienen espíritu, sino una serie de estímulos programados por Dios para la humanidad. También cuestionaba todo lo que veían, tratando de separar lo bueno de lo malo, y
sabe qué es bueno y nadie sabe qué es malo. Y él formó parte de la corriente filosófica del nacionalismo, que planteaba que las verdades esenciales vienen de ideas innatas que no se ganan con la experiencia. También otra característica, bueno, no sé si puede ser positiva y negativa, es que cuestionó la sabiduría aceptada en esa época, que en ese entonces era la época medieval, cuando todavía no había nacido el Renacimiento y las revoluciones. Y una característica del liderazgo es que era una persona muy sintética y que apoyaba a los demás a seguir adelante, y también a que ayudaran a cuestionarse a sí mismos para no dudar de su existencia. Bueno, gracias. No sé si se oyó bien. Tiene su audio apagado. Tiene su audio apagado. No se escucha. Apagó el micrófono. Ay, qué pendejo me sentí en este No momento. sé si se escuchó bien. Sí, Madeline, sí se escuchó muy bien. Muchas gracias, bueno. Madeline y Katia. Me perdonan. Bueno, por favor, ¿quién continúa? ¿Josué? Yo, sí. Bien. Después de ellos podemos pasar nosotros, güey. ¿Mario Rojas? Sí. Ala, yo le había dicho primero. Sí, no, después de Josué Por eso después. Sí, después de mí. Después de Josué va Emilia, después Mario Rojas. Después yo. ¿Quién yo? Yo, Adrián. Adrián. Ok, perfecto. Gracias. Después podemos ir nosotras. Espérenme. Con Mónica. Mario, Adrián. ¿Quiénes somos nosotras? Mónica. Mónica y Cindy. Perfecto. Ok. Y después Jürgen y podemos ir Alejandro. Después Jürgen. Siempre llegando tarde. No, hombre, no, yo estoy aquí desde las 7. Qué bueno, Jürgen. ¿Está acostado? Sí. Sí. Aquí en mi camita. Ok, pero bueno, está bien. Les escuchamos, Josué. Ok, yo voy solito. Sí. Y voy a hablar sobre a Joseph Vissarionovich Deuchashvili, también conocido como Stalin. Nació el 6 de diciembre de 1878. Fue hijo de un zapatero que era alcohólico y lo maltrataba, de una madre que era cristiana ortodoxa devota y que anhelaba que su hijo fuese un sacerdote. Tuvo una infancia muy frágil, muy cruel, y digamos a los 8 años comenzó a ir a la escuela parroquial de Gori, y al ser un alumno sobresaliente obtuvo una beca para un seminario de Tiflis, en donde fue instruido por jesuitas, y ahí es donde se instruyó en políticas marxistas. Esa ayuda, digamos, de las escuelas donde estudió, que eran cristianas, le dio reverencia a una fe ciega, a la autoridad férrea y una creencia que el fin justifica los medios. Los aspectos malos más conocidos de él es que tuvo prácticas represivas, juicios arbitrarios, y se le atribuyen aproximadamente como 20 millones de muertes, ya que a partir de 1930 se desencadenó una llamada purga, la Gran Purga de Stalin, en donde no tuvieran la idea comunista de él, entonces los iban a mandar a los campos de concentración llamados gulags. No respetó las normas, tuvo el control legislativo y judicial, así volviéndolo una dictadura. Y por así decirlo, lo bueno que tuvo en su periodo de poder es que fue el que detuvo y derrotó al fascismo y al nazismo. O sea, pudo detenerlo la Segunda Guerra Mundial. También en su periodo, en 1936, tuvo la Constitución Soviética, en donde
puso varios artículos ayudando así a varias personas. Por ejemplo, en el artículo 122 se decía que la mujer, la mujer en la URSS tenía derechos, los mismos derechos que el hombre. Podía ir a trabajar, podía tener todas las libertades que el hombre tenía. También, también en esos artículos dice que las personas pueden tener derecho a vacaciones y el trabajo es de 7 horas. Y también le dio una importancia un establecer al principio básico de la materia de la instrucción pública y la sanidad. Y garantizó los derechos de la enseñanza, así siendo obligatoria, 8 grados para cursar. Perfecto. Y eso sería todo. Muchas gracias, Josué. Estamos. Emilia. María Emilia. Ahí está. Va. ¿Con quién Nosotras, yo voy con Valerie. Ok. Nosotras investigamos a José Celso Barbosa Alcala. Él era un político y médico puertorriqueño que nació el 27 de julio de 1857 y murió a la edad de 64 años el 21 de septiembre de 1921. Él estudió en el Seminario Conciliar de San Juan, que era la única escuela secundaria que había en ese entonces en donde él vivía. Era de la institución jesuita. Después él viajó en un crucero a Nueva York, donde aprendió inglés. También él quería estudiar en Columbia Medicina, pero al no ser admitido, se matriculó en la Universidad de Michigan, donde se desempeñó, estudió medicina. No, vale. Sí, entonces uno de los problemas que enfrentó fue que pues él era de raza mixta, es decir, que era de color. Entonces, debido a eso, él a lo largo de su vida sufrió mucha recriminación, ¿verdad? Entonces, no solo desde el colegio, sino luego de ser egresado de la universidad, al regresar a su país, Puerto Rico, pues él le negaron el reconocimiento como grado de médico, ¿verdad? Y se necesitó de la intervención de, ¿cómo se llama esto? Ahorita, es que se me fue la palabra, del cónsul americano para que le dieran su grado de médico, su reconocimiento como médico. Entonces fue la primera persona en la isla de Puerto Rico en ser reconocido con un grado médico americano, ¿verdad? Entonces, entre sus características, ¿verdad? Como líder, estuvieron esa dedicación, ¿verdad? Que a pesar de todos los obstáculos que se le presentaron, él seguía estudiando y seguía queriendo y seguía buscando lo que él quería, porque posterior a eso se dedicó también a la política y creó su grupo político, ¿verdad? También destaco que era una persona pues compasiva, porque él siempre luchó también, no fue el objetivo principal de su vida, pero sí estuvo presente que quiso ayudar a las personas, ¿verdad? Empobrecidas, ya que él era su origen era humilde, ¿verdad? Sí, Y eso. Dale. Sí. No, dale. No, igual ya iba a terminar. Dale. Muy bien, muchas gracias. Él fue primer ministro de Puerto Rico, ¿verdad? Espérenme, fue senador. Fue senador. Ujú. Y era hijo de un albañil, entonces él siempre buscó ser el mejor de su clase. Efectivamente lo se graduó siendo el primero de su clase y pues siempre buscó como que devolverle el esfuerzo que sus papás habían hecho por él, destacando y ayudando a las personas que lo necesitan. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Mario Rojas, ¿con quién está usted? Con Estuardo. Ah, ok. Hola. ¿Qué tal, señor Molina?
Bien, gracias. Cuéntenos. Nosotros les vamos a hablar sobre Marco Antonio de Dominis. ¿De quién? De Marco Antonio de Dominis. Ajá. Me escucho, ¿verdad? Porque... Sí, te escuchas. Él fue un jesuita, obispo católico y científico dálmata que nació en 1560 y murió en 1624. Dálmata, como los chuchos. Sí. O danés, de Dinamarca. No, dálmata. Ok. Y sus características fueron, él fue considerado un apóstata, que significa que renunció a su fe. Fue nombrado arzobispo de Split, llegó a ser decano de Windsor, y sus esfuerzos para reformar la iglesia lo pusieron en contra de la iglesia. No sé si me escucho. Sí, te escuchas. Entonces él se hizo apóstata porque él estaba en contra de que el Papa tuviera tanto poder, de que él tuviera una autocracia. Él también decía que la política y doctrina de la Iglesia Católica ya no tenía como que su antigua pureza cristiana, y de hecho hizo varios libros o escritos que hablaban de la realidad que se vivía dentro de la Iglesia. Él también fue profesor de matemáticas y también científico. Le explicó la verdadera razón del arco iris. Y un aspecto negativo, aunque no sé si qué tan negativo sea, es que al final él quiso como que regresar a su religión, y para poder hacer eso terminó refutando como que todas sus ideas que estaban en contra de la iglesia. Pero al final la iglesia no lo perdonó y de todos modos lo encerraron y lo quemaron por todas sus ideas que refutaban a la iglesia. Sí, terrible, terrible. Muchas gracias, señor Molina. Gracias. Y a quien me toca, Adrián, ¿con quién está? Yo estoy solo. Bueno, lo escuchamos entonces, Adrián. Voy a exponer a John F. Kennedy. John F. Kennedy nació el 29 de mayo de 1917. Él desde muy pequeño se le diagnosticó un trastorno autoinmune, lo que hacía que fuera muy sensible a cualquier tipo de enfermedad. También desde muy pequeño tenía una personalidad muy inclusiva, no era muy bueno tratando con la gente. Esto hacía que en el colegio de pequeño lo tacharan de la clase. Luego en la universidad, él desde muy pequeño le llamó mucho lo que era la economía y la política, pero cuando entró a la universidad no tenía muy buenas notas, pero lo que hizo cambiar su visión y empezarse a preocupar más en la política que en la economía fue ver la situación que vivía Estados Unidos en esa época, lo que hizo que posteriormente hiciera su partido político para la búsqueda de la presidencia de Estados Unidos. John F. Kennedy fue criticado mucho por su carácter, debido a que él siempre tuvo desde muy pequeño una personalidad muy incluyente al momento de tomar decisiones. Le faltaba carácter para poner fuerza a las decisiones que ponía y dar seguridad a las personas. Otra cosa que también se le justifica mucho es que propagaba mucho los programas sociales e impulsaba los derechos civiles. Digo que en esta época no se consideraba correcto como que impulsar mucho estos derechos, debido a que había mucho desequilibrio entre lo que eran las personas de color y las personas blancas. Esto es una de las teorías por las cuales se cree que mataron a Kennedy. Kennedy tenía dos frases, una que decía: no tenemos el mismo talento, pero sí las mismas oportunidades para desarrollar nuestros talentos. Y la otra que dice que el cambio es la ley de la vida, cualquiera que mire solamente al pasado o al presente se perderá el futuro. Esto enfatizando a que dentro de la sociedad de esa época se debía de aceptar a las personas de color como iguales y no como personas diferentes. Otra de los aspectos positivos de Kennedy fue que impulsó mucho lo que era los valores dentro de la sociedad. Otra de las cosas por las cuales se le critica mucho es que es de la crisis de los misiles de Cuba, porque debido a que Kennedy
Este fue como que el primer problema político que él enfrentó al momento en que tuvo el cargo, pero como tenía este problema de carácter, tuvo como que mucha deficiencia y se cree que este conflicto se pudo haber evitado si Kennedy se hubiera planteado de mejor forma ante el problema inicialmente. Lo que hizo que lo vinieran al inicio como un mal líder. Luego se recuperó con lo del muro de Berlín y sus primeras acciones en la guerra de Vietnam. Otra acción política que no resultó fue la invasión de la bahía de Cochinos en Cuba, lo que hizo que Estados Unidos tuviera muchas bajas y repercutiera muy negativamente en la economía y en la Armada estadounidense, lo que hizo que también la gente bajara su esperanza. Entonces, Kennedy tiene tiene dos perspectivas, una buena y una mala, dependiendo del punto de vista o la persona que lo vea. Si una persona lo mira desde el punto de vista que él impulsó los derechos civiles para las personas, buscando la igualdad en la sociedad, pero como líder político tenía mucha deficiencia porque no tenía el carácter para dirigir las armadas. Porque al momento de tomar las decisiones las tomaba incorrectamente o no daba la confianza a la gente, entonces la gente dudaba al momento de actuar. Y tomando en consideraciones el hecho de que es un país sumamente beligerante, entonces siempre se tomó como mal eso. Muy bien. ¿Mónica? Nosotras vamos a hablar sobre Sabir Bhatia. Nació el 30 de diciembre de 1968 en India. Estudió en Bishop's School y luego en Joseph's Boy High School, que es una escuela jesuita, y luego consiguió una beca para el Instituto Tecnológico de California. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Mónica, te escucho. Bueno, luego comenzó a trabajar en Apple y siempre resaltaba porque daba ideas creativas y originales. Después, su compañero de trabajo, Jack Smith, tuvo la idea de hacer un correo electrónico gratuito basado en un navegador web, y entre ambos desarrollaron la idea y fundaron la empresa Hotmail, en la que Bhatia era el director y Smith el jefe tecnológico. Y eso, como sabemos, creció bastante. En diciembre de 1997 ya tenían más de 8,5 millones de suscriptores y subía cada día a 125,000. Y después vendieron Hotmail a Microsoft por $400 millones. Y luego ha sido nombrado por varias revistas y ha sido reconocido como un joven visionario e innovador. Muy bien, muchas gracias. Y solo vamos a escuchar a unos más. Los que no lograron presentar o no lograron exponer, no se preocupen, no van a tener sus puntos si me mandan una hoja con las características de su líder. ¿Estamos? Porque ya nos queda poquito tiempo. Entonces solo quisiera escuchar a Jürgen y a Alejandro, que nos van a hablar de Fidel, ¿verdad? Sí. Ok, que va a responder a lo que Adrián ya había expuesto sobre Kennedy, y después yo voy a dar una acotación histórica. Pero bueno, Jürgen, lo escuchamos a usted y a Alejandro. Fidel Castro nació en 1926 y se murió en 2016 en Cuba, ambas. Él fue un abogado, militar y político y fue mandatario de su país primero de 1959 a 1976 como primer ministro y a partir del 76 al 2008 fue presidente o dictador. En 1939 comenzó a estudiar en el Colegio de Dolores, que es de jesuitas. Y como aspectos positivos, encontramos que él siempre fue persistente y trabajador, en especial para lograr lo que quería. Y al final, él hizo lo que consideraba que era mejor para Cuba. También algunas características negativas que tiene Fidel Castro es que construyó una fuerte dictadura que debilitó a Cuba y que se oponía a cualquier idea que no era suya. Tomó malas decisiones en su mandato como dictadura, como la estrategia de la zafra de los 10 millones, que era hacer 10 millones de toneladas de azúcar para tener prestigio en el país, que esta comenzó en 1965 y después de 5 años no lo logró y debilitó más la economía de Cuba.
también Fidel Castro tiene un récord Guinness con el intento de más homicidios a su persona, con 638 intentos fallidos. Qué intenso. Muchas gracias. Miren, pues, una acotación histórica es que en la gran crisis, si han escuchado hablar sobre la gran crisis de los misiles, les comento. En ese momento coyuntural, Estados Unidos estaba en guerra con la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética utilizó Cuba, específicamente la Bahía de Cochinos, para poner allí armamento militar que estaba en dirección a Estados Unidos. Estados Unidos, por su parte, hizo exactamente lo mismo. Entonces, estábamos a punto de una guerra nuclear. Intervino muy fuertemente el Papa de ese momento, que era San Juan XXIII, que intercedió para que ambos se retiraran. John F. Kennedy, al ser católico, obedeció al Papa y Cuba hizo su parte al obedecer al Papa. Entonces, de una u otra forma, los estadounidenses no le perdonan a Kennedy que haya obedecido al Papa para retirar el armamento o retirar a las Fuerzas Armadas para evitar un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética que de seguro nos hubiera pasado rozando a nosotros porque estábamos en medio, ¿verdad? Entonces, de una u otra forma, esa es una de los datos históricos sobre la crisis de los misiles. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, a nivel de liderazgo ignaciano, es como variopinto todos los que han sido formados por una escuela o que han tenido la formación ignaciana, como ustedes el día de hoy. Es decir, si ustedes se dan cuenta, el método, y eso lo vamos a ver ya regresando de Semana Santa, el método de enseñanza de la Compañía de Jesús es entender el contexto, insertarlos al contexto, reflexionar sobre el contexto para tomar decisiones, para tomar una acción muy puntual. Es decir, los libros me dicen una teoría. Yo voy, la conozco, la observo, voy, reflexiono y a partir de eso hago una intervención. Por eso es importante, eso ustedes lo pueden ver bien, bien claro en intervención. ¿Cómo es que se llama el curso de intervención que ustedes llevan? Interacción comunitaria. Interacción comunitaria. Interacción comunitaria. O sea, ustedes primero tuvieron que conocer el contexto, cómo vivía esta gente, cuál es el contexto político-social. Después van, solo observan y ya después hacen todo un proceso de intervención a la comunidad. Ese es el método jesuita. Entonces, de una u otra medida, si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de personas que ustedes expusieron tienen en común varias cosas. Primero, son gente que innova, son gente creativa, son gente que en general tienen una fuerte tendencia a ser perfeccionistas, pero en el fondo son personas comprometidas con su ideología, sí, pero que buscan un cambio social. O sea, la gran mayoría piensa o quiere tener una mejor sociedad. Son súper realistas. La gran mayoría va a hablar sobre la justicia y sobre el compromiso social. Son personas que en realidad superan dificultades y son personas que se cuestionan. Y ojo, aquí esto es muy importante. Si la universidad, jóvenes, no los está cuestionando, no les está cuestionando lo que ustedes han aprendido, lo que ustedes creen, la forma en la cual ustedes viven, la universidad no está cumpliendo su función. ¿Por qué? Porque nuestra función como universidad es precisamente cuestionarlos y darles a conocer la universalidad del conocimiento. Yo siempre se los he dicho, yo no quiero que ustedes crean lo que yo creo, yo no quiero que ustedes digan o repitan lo que yo les digo, sino que ustedes logren cuestionar y a partir de cursos como este, ustedes puedan decir, esto me sirve, esto no me sirve, esto sí lo creo, esto no lo creo, esto me ayuda a ser mejor persona, esto no. Entonces, así nos vamos construyendo. Y ustedes como jóvenes estudiantes de una universidad confiada a la Compañía de Jesús tienen que tener claro que lo nuestro siempre va a ser el trabajo por los otros, ¿sí? El servicio, la universidad les va a proponer cuatro valores fundamentales, que es el trabajo por la dignidad humana, la libertad, la responsabilidad y el servicio. Es decir, yo tengo que estar comprometido y debo ser responsable ante la sociedad que así me lo demanda. ¿Estamos? Esas son las características que yo creo que se lleven el día de hoy. Si ustedes lo tienen claro, se van a dar cuenta que el liderazgo
al modo de la Universidad Rafael Landívar, es un liderazgo comprometido con la sociedad y eso es lo válido. Todos estos ejemplos que ustedes nos dieron el día de hoy nos dicen que hay gente que se ha formado con nosotros y que en el fondo ha logrado causar incidencia. Y ese es el fin fundamental de la educación jesuita, causar incidencia en una sociedad que lo demanda. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Yo no. ¿No? No. ¿No? ¿Todo claro como el lago de Amatitlán? Más claro todavía. Más claro todavía. A la madre, de verdad. Bueno, estamos. La próxima, yo como juego al chico Zumba, ¿verdad? Algún día el chico Zumba me va a golpear. La próxima semana no tenemos clases, ¿verdad? Ya sabían, ¿verdad? La próxima semana no hay clases. Sí, gracias a Dios. La próxima semana es Semana Santa, ya es Semana Santa, entonces por favor descansen de la virtualidad. Por favor. Sí, claro, por lo menos una semana y si no, por lo menos sigan durmiendo. ¿Verdad, Jürgen? Siga durmiendo. No, hombre, yo estoy despierto. Ajá, yo soy el Papa Francisco. No sé cómo. dormido. Bueno, estamos jóvenes, miren, yo primero Dios, el lunes de Pascua, es decir, el lunes después del Domingo de Resurrección, ya sabremos qué va a pasar. Y si no, pues nos volvemos a conectar aquí para la siguiente clase. ¿Estamos? Ok. Bueno, jóvenes. Está bien. Por favor, pásensela bien, descansen. No les digo que salgan porque no pueden, pero por lo menos descansen. Compartan tiempo con su familia, ¿sí? Tengan tiempo de calidad con su familia. Hagamos perreo virtual. Ah, sí, ¿verdad? Esa era. Agárrala, pégala, Bueno, estamos. Muy bien, jóvenes. Bueno. Gracias por su atención y nos seguimos platicando. Estamos, cualquier cosa me cuentan. Adiós. Chao. Chao, chao. Adiós. Adiós.